y otra negativa, diferenciándose por su color, y siempre hay una placa negativa más que positiva. La materia activa que llena las rejillas de la placa positivas es peróxido de plomo, y la de las placas es plomo esponjoso. Todas las placas se unen entre sí por mediación de un puente o conector. Este compuesto queda sumergido en un líquido llamado electrolito, ácido sulfúrico y agua destilada. En una placa positiva y las negativas contiguas se interpone un aislante o separador para evitar el contacto eléctrico entre ellas, impidiendo conducción metálica entre las placas de distintas polaridades y permitiendo que el electrodo pueda atravesar su estructura para reaccionar químicamente con las dos placas. Debe ser resistente a la acción corrosiva del ácido. Se fabrica de diversos materiales como el caucho microporoso, el plástico perforado, etc. Los elementos o las celdas quedan cubiertos por una tapa del mismo material de la caja. En cada vaso lleva un orificio central para el tapón de llenado que entra a presión o roscado. Tiene un orificio que permite la salida al exterior de los gases producidos como consecuencia de las reacciones de carga y descarga. En una batería, cada elemento de un acumulador de plomo tiene la propiedad de almacenar energía en una tensión de 2 voltios. Es de 6 voltios cuando se unen 3 elementos y de 12 voltios si se emplea 6 elementos. Para que las placas de un acumulador puedan generar energía, es necesario que se encuentren bañadas en ácido sulfúrico, dado que produce la reacción química necesaria. El electrolito es el productor de la corriente entre las placas y por ello su nivel debe sobrepasar a estas en 1 centímetro, al menos. El electrolito del acumulador completamente cargado es un 36% de ácido sulfúrico y un 64% de agua. Recargado está compuesto por un 12% de ácido sulfúrico y un 88% de agua. Celda de plata-zinc. Una pila de óxido de plata es una célula primaria con relativamente muy alta energía-peso. Su costo está vinculado al precio de la plata. Están disponibles ya sea en tamaños muy pequeños como las pilas de botón. El zinc es el activador en el electrodo negativo y se corroe en solución alcalina. Cuando esto ocurre, se hace difícil mantener la capacidad de la batería sin usar. La corrosión de zinc provoca la electrólisis en el electrolito, lo que resulta en la producción de gas de hidrógeno, un aumento de la presión interna y la expansión de la célula. El mercurio se ha utilizado en el pasado para suprimir la corrosión a pesar de sus efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. La batería de plata-zinc, por el contrario, utiliza la composición del electrodo opuesto. El cátodo está hecho de plata pura, mientras que el ánodo está hecho de una mezcla de óxido de zinc y polvos de zinc puro. El electrolito utilizado en una solución de hidróxido de potasio puro, sin ningún hidróxido de sodio añadido. Los procesos químicos durante la descarga son similares a la celda del óxido de plata, mientras que el electrodo de composición diferente de partida hace que sea posible recargar dicha célula. Durante el proceso de carga, la plata se oxida primero en óxido de plata y luego a óxido de plata, mientras que el óxido de zinc se reduce a metálico de zinc. Este proceso continúa hasta que el potencial de la pila llega al nivel en que es posible la electrólisis del electrolito de litio, aproximadamente 1.55 volts. Esto se toma generalmente como el signo del final de la carga, ya que en este punto no se toma ninguna otra carga, y el oxígeno generado plantea un peligro de fuego y mecánica para la célula. Características. En comparación con otras baterías, una batería de óxido de plata tiene un potencial de circuito abierto mayor que una batería de mercurio y una plana curva de descarga de una batería alcalina. Además, estas baterías también cumplen los requisitos de las naves espaciales, satélites, misiles,
cohetes, vehículos de lanzamiento espacial, torpedos, submarinos y el sistema de mantenimiento de la vida. Subtítulo 6.2.5 Celdas de combustible. Celdas de combustible y su relación con la energía eléctrica. No parece haber ninguna tecnología renovable y no contaminante que se adapte a todos los lugares del mundo, o por lo menos no existe una que esté disponible por el momento. Pero ¿qué pasará en el futuro? ¿Existe algún método para producir energía menos contaminante y que no dependa tanto del carbón, el petróleo ni el gas natural? Un posible candidato es la celda de combustible. Las celdas convierten permanentemente sustancias químicas en electricidad a través de una serie de reacciones químicas. Sus ventajas son muchas. Las celdas de combustible son silenciosas y más eficientes para obtener energía que la quema de combustibles fósiles. La mayoría de las celdas utilizan hidrógeno como combustible en lugar de petróleo, por lo tanto producen muy pocos contaminantes. Si la celda utiliza combustibles que no están purificados, se libera un poco de dióxido de carbono, CO2. Sin embargo, la cantidad de estas emisiones es mucho menor que las que se producen al quemar carbón o gasolina. Aunque esto no significa que se eliminen completamente los combustibles fósiles. El hidrógeno necesario para alimentar las celdas de combustible debe provenir de algún lado, y no existe en el ambiente de forma independiente. Una de las fuentes inmediatamente disponibles de hidrógeno la constituyen los combustibles fósiles, lo que significa que habrá algunas emisiones en el proceso de obtención. Por lo tanto, las celdas de combustible no constituyen una fuente de energía completamente contaminante, al menos no por el momento. En diversos lugares del mundo, principalmente en China, Japón y Europa, se están diseñando automóviles propulsados con hidrógeno, pero las celdas de combustible aún deben sortear unos cuantos obstáculos antes de que su uso se generalice. Se necesita crear una reserva de hidrógeno, es decir, aún dependeremos del petróleo, el gas natural y el carbón, no como generadores de energía, sino para crear el hidrógeno necesario para alimentar las celdas de combustible. Algunos otros aspectos importantes de las celdas de combustible son su tamaño, peso, durabilidad y costo. Si analizamos un poco más los distintos tipos de celda, veremos si podrán proporcionarnos energía en el futuro. Partes que integran una celda de combustible. Una celda de combustible es un dispositivo relativamente simple. Consta de dos electrodos, el ánodo, electrodo negativo, y el cátodo, electrodo positivo. Todas las reacciones químicas tienen lugar en los electrodos, y para acelerar la reacción se recubren ambos electrodos con un catalizador. Esta celda de combustible también contiene un electrolito, que transporta las partículas cargadas de un electrodo al otro, pero la celda de combustible necesita dos cosas más para que se produzca la reacción: oxígeno y, por supuesto, combustible. La mayoría de las celdas que están en desarrollo utilizan hidrógeno como combustible. Las primeras celdas se basaron en la reacción entre hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo funciona una celda de combustible? Todas las celdas de combustible de hidrógeno funcionan según los mismos principios. Sus variaciones dependen del tipo de celda. El hidrógeno ingresa a la celda a través del ánodo. Allí se lleva a cabo la oxidación, que consiste en la eliminación de los iones positivos, protones, de los átomos de hidrógeno a través de una reacción química en la que interviene el catalizador. El ánodo es poroso para que el hidrógeno pueda pasar a través de él. El cátodo también es poroso para que el oxígeno pueda pasar a través de él. El electrolito conduce los iones cargados desde el ánodo al cátodo. Sin embargo, los electrones se les fuerza para que vayan en un circuito exterior. Allí crean una corriente eléctrica que se puede utilizar como energía. La reducción se lleva a cabo en el cátodo, donde los electrones se combinan con los iones positivos de hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Esta agua drena desde la celda de combustible. Si se utiliza hidrógeno puro como combustible, no genera emisiones. Si el hidrógeno no es puro, se generan también pequeñas cantidades de otros gases. Algunas celdas de combustible operan a temperaturas muy altas y por lo tanto producen mucho calor. Sistemas de celdas de combustible. Una única celda no produce suficiente electricidad para la mayoría de los usos. Para producir una cantidad adecuada de energía, las celdas se colocan en baterías de celdas de combustible. El tamaño de esta batería depende de la cantidad de electricidad necesaria para el uso previsto, el tipo y el tamaño de la celda de combustible, su temperatura operativa y la presión de los gases involucrados. Algunos sistemas de celdas usan hidrógeno no purificado o hidrocarburos, como el metanol, la gasolina o el diésel.
El problema con esos combustibles radica en que contienen moléculas como las del sulfuro de hidrógeno o carbonilo, y estas moléculas pueden envenenar las celdas de combustible y reducir considerablemente su eficacia. Las celdas que utilizan este hidrógeno no purificado o combustibles hidrocarburos necesitan utilizar un procesador de combustible. Este procesador de combustible convierte el combustible rico en hidrógeno en una sustancia que la celda pueda utilizar. El tipo de proceso realizado dependerá del combustible. Con el hidrógeno casi puro es necesario filtrarlo. Los hidrocarburos deben convertirse en compuestos de gas, hidrógeno y carbono, una mezcla denominada reformado. En algunos casos, este reformado también necesita que se le procese para eliminar las impurezas antes de que se le pueda utilizar en la celda de combustible. Las celdas que operan a temperaturas muy altas pueden realizar este proceso en su interior. El proceso de reformado genera un poco de CO2, aunque siempre en menor cantidad que la que genera un típico motor de combustión. La pieza final de un sistema de celdas de combustible consiste en el sistema de recuperación de calor. Las celdas generan bastante calor durante su funcionamiento. A este calor se le puede utilizar para producir vapor, y para operar una turbina o un generador, y así obtener más electricidad. De esta forma, se incrementa la eficiencia energética de un sistema de celdas de combustible. Aunque las celdas de combustible de metano todavía están siendo investigadas, actualmente se está desarrollando un motor que vaporiza un hidrógeno líquido. El combustible vaporizado se oxida parcialmente a CO. Se convierte el CO en CO2 y H2, utilizando vapor de agua en presencia de un catalizador. Se introduce H2 y aire en una celda de combustible y se produce energía eléctrica. Thank you for coming, everybody. Dream